pero en lo que vas en la parte espiritual estamos totalmente separados por un gran abismo. Por ese motivo es que necesitamos nosotros, por lo menos, estudiar desde este punto de vista las Sagradas Escrituras. Y uno de los puntos que veníamos tratando ya todos estos tiempos atrás es justamente la teoría o la doctrina de la inspiración verbal y plenaria, que es la que nosotros vemos que se ajusta más a los textos sagrados. Podemos ver nosotros que gracias a esta interpretación de la teoría o de la doctrina de la inspiración verbal y plenaria, vemos claramente cómo Dios ha trabajado con el ser humano, le ha permitido al ser humano, que es lo que llamamos nosotros la factura humana, ya vamos a ver un poquito más de esto, donde el hombre también tuvo, por supuesto, mucha intervención en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, a pesar de los errores, ¿no? A pesar de los errores que los seres humanos cometieron, como el rey David, como otros que vemos nosotros, Dios ha permitido todo eso en las Sagradas Escrituras, pero sin embargo, a través de la inspiración verbal y plenaria, podemos ver nosotros que la palabra de Dios sigue siendo la palabra infalible, seguimos confiando plenamente en todo eso, ¿no? No necesitamos nosotros de otro tipo de adiciones para poder interpretar la Biblia. Por ejemplo, hay otro tipo de interpretación como, por ejemplo, ¿se acuerdan? La teoría mecánica o del dictado. Estoy simplemente repasando, ya los videos anteriores ya hemos tocado todo eso, ¿no? Esa interpretación, la teoría mecánica o del dictado, veíamos que tenían muchas falencias, ¿no? Como por ejemplo, que ellos dicen que, bueno, hay cierta parte de la Biblia que son inspiradas por Dios y otras tantas que no lo son, ¿no? Que más bien el hombre ha sido como un robocito, que simplemente era como extasiado, algo así, y era poseído por el Espíritu Santo y escribía, pero no había la factura humana en el sentido de la escritura. Cuando vemos, por ejemplo, que el mismo Salmo, por ejemplo, vemos que hay muchos errores que han tenido los seres humanos, pero Dios lo dejó plasmado. En este caso, no, ellos dicen que no, la Biblia fue escrita, dictada, sí, por el Espíritu Santo, pero que el hombre fue como poseído y él simplemente escribía. No, eso no, porque nosotros podemos ver que a lo largo de las escrituras hay más de 40 escritores y cada uno de ellos tiene diferente contexto, en lo social, tiene diferente contexto cultural, algunos son reyes, otros son guerreros, otros eran doctores, otros eran campesinos, o sea, diferente contexto social y lógicamente que su escritura iba a variar, ¿no? Iba a tener diferentes tipos de pensamiento de acuerdo a la época, ¿no? Y fue escrito durante muchísimos años, 1600 años en 3 continentes diferentes. Por lo tanto, eso demuestra justamente de que sí, Dios estuvo inspirando la palabra de Dios, pero él también se valió incluso de los errores humanos para dejar plasmado en la escritura como enseñanza para nosotros. Otra de las teorías que veíamos nosotros era la teoría del concepto, en contraparte a lo que es la doctrina de la inspiración verbal, ¿no? Y veíamos también nosotros otra que era la inspiración parcial, veíamos otro como la opinión neortodoxa de la inspiración. Todo esto ya lo hemos estudiado, vean los videos anteriores. También vemos nosotros la inspiración naturalista, esta era una de las peores, ¿se acuerdan? Esta era una de las peores. Prácticamente acá están negando incluso los milagros de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo llevaban a los planos natural y espiritual, ¿no? Y era muy peligrosa, ¿no? Todo esto, ¿cómo hacemos nosotros para saber si realmente estamos enseñando correctamente? Bueno, ahí viene la hojita, estamos en la hoja número 10, no sé si los hermanos tienen sus hojitas, aquellos que, bueno, han tenido el tiempito de poder imprimir, gloria a Dios, y si no, bueno, escuchemos nomás, y lo que tiene a ver que se hagan mención acá para saber con quién puedo contar yo para hacer leer los párrafos y los textos bíblicos. ¿Quién tiene las hojitas, mi hermano querido? Yo creo que va a ser la 10 y la 11 en esta ocasión. La hermana Yudimar.
Perfecto, ahí está, bien, bien, listo. Bueno, entonces la hermanita Judy Mar me va a leer, estamos en la página 10, ahí dice el punto B, y va a leer el testimonio de Cristo. ¿M? Y me vas a leer desde, a ver, vas a leer donde dice desde el comienzo hasta, hasta donde dice el Espíritu Santo, que es en la página 11. Yo lo tengo así, no sé cómo lo tendrá vos en tu escrito. Hablamos entonces en el punto del testimonio de Cristo, vas a leer donde dice el hecho de que la Biblia está inspirada hasta la última parte que va a decir la inspiración del Espíritu Santo. Lo demás, prestemos atención porque acá tenemos linda información de cómo Jesucristo mismo apoya justamente qué cosa. Apoya la interpretación de la inspiración verbal y plenaria. Y eso demuestra que nosotros no estamos inventando este tipo de enseñanza, sino que más bien Cristo también avaló este tipo de interpretación y no las otras, ¿no? Sí, mi hermana querida, léalo, por favor. Amén. Dice así. El hecho de que la Biblia esté inspirada por el Espíritu Santo está apoyada por muchas evidencias internas de que es ciertamente la palabra de Dios y está confirmado por el poder de la palabra de Dios para influenciar y transformar a los hombres. De todas las evidencias, sin embargo, una de las más importantes es el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, mismo de que efectivamente la Biblia está inspirada por Dios. Donde quiera que Jesucristo cita la Escritura, y Él lo hizo con frecuencia, lo hizo como teniendo la autoridad y el completo reconocimiento de que había llegado a manos de los hombres por la inspiración del Espíritu Santo. Amén, mi hermana querida. Exactamente. Ahí está claro, claro lo que leyó la hermana querida. Porque el mismo Señor Jesucristo ha avalado justamente que la escritura son inspiración divina, no como otros piensan que no, no es así. Algunos, por ejemplo, te enseñan de que la escritura es como que es un libro que apareció de la nada. En el afán de tratar de darle como un nivel más espiritual o espiritista, dicen, no, el libro de la Biblia simplemente bajó del cielo, y esto no es así, hermanos queridos, la verdad. Bueno, ¿se acuerdan otra un poquito qué lo que era el tema de las evidencias internas? Vamos a recordar un poquitito nomás, qué eran las evidencias internas, porque había evidencias externas y había evidencias internas por las cuales nosotros podemos comprender que la Biblia es inspiración divina, no un libro inventado, no un libro de filosofía, de historia, como algunos también lo estudian a la Biblia como si fuese un libro histórico nada más, y le quitan todo, absolutamente todo lo sobrenatural que tiene en las Sagradas Escrituras, alegorizan muchas cosas, ¿no? Es muy triste, lamentablemente, cómo a la palabra de Dios se le ha rebajado de ese punto, ¿no? Bueno, la evidencia interna, recordemos un poquito, según la teología sistemática, o sea, dentro de lo que es el estudio de la bibliología, que es la doctrina de la Biblia, la evidencia interna son las pruebas y testimonios que se encuentran dentro del propio texto bíblico, que respaldan su origen divino, su veracidad histórica y su unidad espiritual. Entonces, ¿cuáles son esas evidencias internas que en este momento estamos observando? Bueno, una de las evidencias internas es el mismo testimonio de nuestro Señor Jesucristo, que Él está diciendo en su testimonio que la palabra es efectivamente la Biblia, la inspiración divina de Dios. Y Él mismo, como dice el escrito acá, donde quiera que Jesucristo cita la Escritura, y Él lo hizo con frecuencia, lo hizo como teniendo la autoridad y el completo reconocimiento de que había llegado a manos de los hombres por la inspiración del Espíritu Santo. Y lógicamente
que en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, Él cuando habla de escritura, no estaba hablando del Nuevo Testamento. Lógicamente que no lo hacía. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento no estaba aún escrito. Y hablamos incluso los 4 evangelios no estaban escritos. Por lo tanto, el Señor Jesucristo, cuando Él hablaba y hacía mención de las escrituras con toda la autoridad, lo hacía en cuanto al Antiguo Testamento. Ahora, eso no significa que Él habló como en un futuro de lo que iba a suceder con el Evangelio, porque Él habló de todo eso. Él habló de todo eso. Pero Él lo habló a un futuro, a un futuro. En el momento que Él estuvo acá en la tierra, Él hacía mención a todo lo que era el Antiguo Testamento. E hizo mención de una forma profética, podríamos decir también, de lo que iba a ser el Nuevo Testamento. Creo que eso queda clarito, cualquier cosa me preguntan ahí, ¿no? Mi hermana Beatriz, léame por favor entonces, desde donde dice, de acuerdo con Mateo, hasta el punto que dice del Antiguo Testamento. Esa partecita me gustaría que me lo lea mi hermana querida, así vamos avanzando un poquito más. Amén. De acuerdo con Mateo 18, Cristo afirma que ni una jota ni una tilde de la ley quedará sin cumplimiento. Con esto, él expresaba que ni una jota, la letra más pequeña del alfabeto hebreo, o una tilde, la más pequeña de una letra que pudiese cambiar su significado, habrían de quedar incumplidas. Si la precisión y la inspiración se extienden a cada una de sus letras, Cristo estaba obviamente afirmando la inspiración de la totalidad del Antiguo Testamento. Amén, 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 mi hermana querida. Así es, tal cual. Yo voy a hacer una lectura de nuevo para que quede bien clarito lo que la hermana leyó, ¿no? Dice esto que de acuerdo con Mateo 5:18, Cristo afirma que ni una jota ni una tilde de la ley quedará sin cumplimiento. Con esto, él expresaba que ni una jota, o sea, la letra más pequeña del alfabeto hebreo, o una tilde, la parte más pequeña de una letra que pudiese cambiar su significado, habría de quedar incumplida. Y presta atención en esto, ¿no? Si para nuestro Señor Jesucristo era tan importante la letra más pequeña del hebreo, o esa tilde que podría cambiar el significado de la palabra o del significado de lo que estaba escrito, ¿no? Era importante. ¿Cómo nosotros, o mejor dicho, cómo otras personas van a abrazar, por ejemplo, otro tipo de interpretación como la que hemos visto nosotros, la naturista, es todo lo que hemos estado repasando, ¿no? Lógicamente, hermano querido, que Jesucristo le da mucho valor a cada una de las palabras. No es, hermano querido, como tristemente se hace en estos tiempos, de decir lo que pasa que ahí dice tal cosa, pero lo que en realidad quiso decir es otra cosa. Le estamos cambiando por completo lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Recordemos un poquito más que aquí justamente Jesucristo está haciendo mención a lo que es el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento aún no estaba siendo escrito, ¿no? Avancemos un poquito más, a ver, déjame ver, por favor, un segundito. Mi hermana Judimar, ¿puede leer, por favor, la siguiente estrofa? Donde dice en Juan 10:35, y vas a leer hasta Mateo 19:7-12, y después vamos a leer unos cuantos textos bíblicos para entrar en contexto, ¿dale? Abre tu micrófono, mi hermana querida. Amén. Dice así. En Juan 10:35, Cristo afirmó que las escrituras no pueden ser quebrantadas, no puede fallar. Una y otra vez el Nuevo Testamento afirma un exacto cumplimiento del Antiguo Testamento, como en Mateo 1:22 al 23, y menciona muchas citas, no sé si debo mencionar, pero ¿sí? ¿No? Ok. Estas referencias procedentes del Evangelio de Mateo son típicas de lo que se difunden por todo el Nuevo Testamento en su totalidad, incluso cuando afirma un cambio dispensacional o una modificación de una regla de vida. La autoridad
y la inspiración de las declaraciones originales de la Escritura no se discuten en absoluto. Mateo 19, 7 al 12. Amén, amén. No, vamos a leer ahora un poquito la cita bíblica. Espero que, a ver, los hermanitos, capaz que hermana Carolina acá nos puede ayudar también un poquito, si tiene Biblia, ¿sí? Bien, dice esto, en Juan 10:35, Cristo afirmó que la escritura no puede ser quebrantada. Pero sin embargo, cuando nosotros vemos a aquellas personas aplicando otro tipo de interpretación que no tiene absolutamente nada que ver con la bíblica que estamos estudiando acá, ellos están quebrantando la palabra escrita del Señor. Por eso es que no podemos nosotros abrazar ese tipo de enseñanza cuando realmente se están alejando de lo que es la ortodoxia bíblica, ¿no? Dice que no puede fallar. Una y otra vez en el Nuevo Testamento afirma un exacto cumplimiento del Antiguo Testamento. Por ejemplo, a ver, ¿quién me puede leer o de arriba para abajo? No sé si la hermana Carolina tendrá su Biblia, pero si tiene, bueno, me gustaría que nos ayude a leer, por ejemplo. Primero va a leer la hermana Judimar, Mateo 1, 22 al 23. La hermana Carolina va a buscar Mateo 4, 14. Y la hermana Beatriz, Mateo 8, 17. Y no sé si el hermano Eduardo tiene también, bueno, si tiene Biblia, que me busque Mateo 12, 17. ¿Puedo repetir? Tengo a la mano, hermano. ¿Cómo, mi No, hermanito? no tengo la Biblia a la mano. Ah, ok, no hay problema, hermanito. Okay. Bien, dale, gracias. Entonces, Mateo 1, 22 al 23, la hermana Judimar, su hermana Carolina, Mateo 4, 14, hermana Beatriz, Mateo 8, 17. Vamos a ver unos cuantos, no todos. Cuando lo tenga mi hermana, abra su micrófono y lea nomás. Mi hermana querida. Amén. Dice así Mateo 1, 22 al 23. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel. Amén, amén, amén. Bueno, ahí que tenemos nosotros justamente algo. La escritura no puede fallar y eso se ha cumplido. Se vino anunciando ya, por supuesto, allá en el Antiguo Testamento y vemos su cumplimiento acá, justamente en el Nuevo Testamento, ¿no? ¿Se acuerdan cuando también hemos analizado un poquitito de lo que era justamente los tipos y los antitipos? Bueno, acá estamos viendo eso, el cumplimiento de la sombra del Antiguo Testamento, una profecía cumplida. Por lo tanto, aquí vemos que la escritura no puede ser quebrantada, no falla. Mateo 4:14, mi hermana querida, hermana Carolina le tocaba, ¿no? Hermana Carolina, se me durmió. Oh. Hermana Lady. Bueno, pasemos entonces con la hermana Beatriz a Mateo 8:17. A ver si le damos tiempo a la hermana Carolina para que busque si es que está por ahí. Mateo 8:17. Tu micrófono, mi hermana querida. Sí, amén. Dice, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Amén, amén. Ahí tenemos otro texto bíblico. Estas son evidencias internas. Recuerden ustedes que estamos viendo nosotros, analizando un poquito, son esas evidencias internas donde vemos que las escrituras dan testimonio de que es palabra inspirada por Dios y a la misma vez podemos ver nosotros el cumplimiento de todas esas palabras. Ahí está el hermano Isaías. Bienvenido, mi hermano querido. Si querés subir, envíame la invitación. Me ayuda un poquitito con todo esto. Bienvenidos son, ¿no? Mi hermana Carolina, ¿has encontrado Mateo 4:14? ¿O no, mi hermanita querida?
Bien, lo voy a leer yo, capaz que está con algún inconveniente. Para que se cumpliera lo que fue dicho por el profeta Isaías, ¿no? Que dijo, dos puntos, hasta ahí nomás. Bueno, esos son, podríamos, ¿cómo está mi hermano Isaías? Gracias, gracias por estar pasando por acá. Esos son algunas, porque hay mucho más, ¿no? Ahí está, en el escrito usted tiene los otros textos bíblicos que habla justamente de todas estas evidencias internas, ¿no? A ver, déjame ver, acá tengo un comentario, a ver qué dice el comentario. Déjame un poquitito que lo abra. Hermano querido, ¿quién hace un comentario, algo, un ratito? Antiguo Testamento. Pueden abrir su micrófono si quieren hablar, contarme algo en cuanto a lo que estamos analizando. Bueno, hermano, César, de acuerdo con lo que hemos estudiado de teología sistemática, hemos podido comprobar pues, que con este estudio no tenemos a dónde desviarnos. De verdad que sí, llevamos un estudio completo de cada uno de los conceptos, de los términos que acá, ¿verdad? De las teorías que usted este, nos ha enseñado y aparte de eso también la Biblia, porque la Biblia es la que comprueba, ¿verdad? Todas estas pruebas que usted ha estado ayudándonos a comprender. De verdad que es muy importante seguir la regla de tres, seguir cada uno de los pasos para poder comprender todo y no desviarnos. De verdad que he aprendido mucho y muy importante, he crecido. Amén, amén, mi hermana querida. Sí, sí, gracias a Dios. No solamente vos, mi hermana. Yo también he crecido bastante practicando de esta forma la manera de interpretar las escrituras, ¿viste? De una forma prácticamente natural, ¿no? Sacándonos muchas veces todos los sesgos y muchas cosas que a veces nos han inculcado, ¿no? Mi hermano Isaías, yo no tengo acá para invitarlo. Alguien puede invitar al hermano Isaías, no sé si él querrá subir, estar hablando con nosotros. Ustedes envían invitación, si él acepta, gloria a Dios. Si no, yo sé que el hermanito va a estar ahí escuchando tranquilo, ¿sí? No hay ningún problema, mi hermano querido. Bueno, el escrito continúa diciendo ahí, estas referencias procedentes del Evangelio de Mateo son típicas de lo que se difunden por todo el Nuevo Testamento en su totalidad. Incluso cuando afirma un cambio dispensacional o una modificación de una regla de vida, la autoridad de la inspiración de las declaraciones originales de las Escrituras no se discuten en absoluto. Es como cuando decimos la palabra de Dios dice tal cosa y ahí nos sustentamos y de ahí no nos movemos. Déjame darle la bienvenida a mi hermano querido Isaías. ¿Cómo está mi hermano querido? ¿Cómo estás? Bendiciones. Saludos, mi hermano querido. Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Dios les bendiga a todos. Espero que se encuentren bien. Mire, siervo, que estaba haciendo mi pequeño live y se me había escapado. Entonces digo, termino acá y me voy de un solo por donde el hermano Mamaní, digo. Y entonces cerré y me dejé venir, siervo. Pero aquí estamos, cualquier cosa estamos para servir, siervo. Dios les bendiga a todos y a todas. Amén. Pero no sabía que ibas a hacer tu live, sino bueno, por ahí estaría bueno como para que nos apoyemos, si te parece a vos, un poquito. No estás pisando, no, ¿viste? Mirá, la hermana Beatriz, también ella hace su live, ella se lo dio el lunes. Yo sin querer le ocupé este lunes, pero yo la verdad que se me pasó el día. Así que, y es muy lindo el live que hace la hermanita. Así que ahí también podríamos, como quien diría, apoyarnos los unos a los otros, ¿no? La hermana Beatriz toca temas muy lindos y los tenemos nosotros ahí, bueno, con mucho aprecio, ¿no? Bueno, hermanos queridos, sigamos avanzando un poquito más en la lectura de este escrito que tenemos acá, ¿no? ¿Quién leyó hace un momento? La hermana Beatriz, ¿no? O la hermana Yudimar, no recuerdo quién leyó. Hermana Beatriz, ¿vos ya leíste el escrito o no? Yudimar.
Ah, ok, ok. Bien, mi hermana Judimar, ¿puede leer por favor la segunda o la tercera parte del escrito donde dice las anotaciones hasta, bueno, hasta la parte final donde dice el verbo encarnado de Dios? ¿Mm? Bien, le toca a la hermana Beatriz. Yo Ah, ok, leí ok. hasta Mateo Sí, sí, 10. sí, ya me di cuenta. Amén, Perdón. amén. Bueno, adelante, adelante. Bueno, entonces dice, las anotaciones procedentes del Antiguo Testamento se extienden a cualquier sección importante y con frecuencia son de libros que son los más discutidos por los críticos liberales, tales como Deuteronomio, Jonás y Daniel. Hay varios textos bíblicos ahí. Es imposible poner en tela de juicio la inspiración del Antiguo Testamento sin dudar del carácter y veracidad de Jesucristo. Es por esta razón que la negación de la inspiración, de la inspirada palabra de Dios, conduce a la negación del Verbo encarnado de Dios. Amén, amén, amén. Mira qué peligroso que es cuando comienzan a querer, bueno, torcer, cambiar los textos bíblicos y peor aún a querer negar, ¿no? Como algunas corrientes de interpretación como la que ya hemos estudiado, niegan, ¿no? Niegan la veracidad de la inspiración verbal y plenaria en cuanto, en este caso, al Antiguo Testamento. ¿Por qué hablamos nosotros en este caso del Antiguo Testamento? Porque estamos hablando justamente de las evidencias de nuestro Señor Jesucristo. Y hay que darnos cuenta que hasta ese tiempo, cuando nuestro Señor estaba entre nosotros, aún no estaba el Nuevo Testamento escrito. Por eso estamos analizando de esta forma los textos bíblicos, ¿no? Pero, cuando el Señor hacía mención justamente a las escrituras, y lo hizo en muchas de las ocasiones, él lo hacía mención hablando de lo que era el Antiguo Testamento, ¿no? Por eso dice esta fracción del escrito, dice, las anotaciones procedentes del Antiguo Testamento se extienden a cualquier sección importante y con frecuencia son libros que son los más discutidos por los críticos liberales, tales como Deuteronomio, Jonás y Daniel. ¿Por qué son discutidos? Porque como venimos viendo, ellos ahí aplican otro tipo de interpretación. Entonces, algunos le van a decir, no, lo que pasa es que el libro de Daniel es un libro histórico nada más. Otros te van a decir, no, lo que pasa es que el libro de Daniel hay que interpretarlo de manera alegórica. No, que el libro y así. Deuteronomio, no, y por ese motivo es que le quitan la veracidad, la autoridad de la inspiración de la palabra que te dio. Pero sin embargo, lo vemos a nuestro Señor Jesucristo, que Él una y otra vez ha hablado de todo lo que es el Antiguo Testamento, ¿no? Hay una advertencia. Dice esto que es imposible, por lo menos para nosotros. Yo creo que para nosotros como hijos de Dios, que amamos la palabra de Dios, es imposible poner en tela de juicio la inspiración del Antiguo Testamento, y esto es tremendo, sin dudar del carácter y veracidad de Jesucristo. No podemos decir yo creo en Jesucristo, pero no creo en los escritos del Antiguo Testamento. Porque entonces estamos dudando del carácter de Cristo. Porque entonces estamos dudando que Jesucristo habló con total autoridad, demostrando que el Antiguo Testamento también es inspiración divina. Y la advertencia es que dice este escrito es que por esta razón, que la negación de la inspirada, es por esta razón que la negación de la inspirada palabra de Dios conduce a la negación del verbo encarnado en Dios. ¿Qué quiere decir esto? Si vos vas a negar alegorizando o espiritualizando o diciendo simplemente son libros históricos o diciendo solamente lo que vos quieras, que son escritos de hombre, y vas a ir negando lo que es, en este caso, el Antiguo Testamento, entonces estás negando directamente al verbo encarnado que es Dios. No se puede abrazar, en este caso, a Jesucristo. Yo amo a Jesucristo, pero rechazo estos otros tantos libros que según algunos conceptos y pensamientos dicen no son inspirados. O
a veces dicen, no, una parte sí es inspirada, pero lo otro no es inspirada, ¿se acuerdan? Que hay en esa parte que supuestamente es inspirada y otra parte que no es inspirada y que necesitan, creo que esta era la neortodoxa, la que habíamos estudiado nosotros, que decía que ellos necesitaban una revelación especial para poder comprender los textos sagrados que estaban ahí escritos. Y que solamente algunas personas podían o pueden interpretar esos textos bíblicos a través de una supuesta revelación extrasensorial, ¿no? Eso es tremendo. Se me están yendo los hermanos. ¿Qué está pasando aquí? Por favor. Bien. Continúa un poquito más. Mi hermana Beatriz, entonces, puede leer de donde dice Jesucristo hasta, bueno, a donde está la cita bíblica, por favor, mi hermana querida. Yo no sé por qué acá no tengo para invitar a los hermanos ahora, no sé qué pasó. Hermana Beatriz. No podía abrir el micrófono. Jesucristo no solo afirmó la inspiración y la infalible exactitud del Antiguo Testamento, sino que Él predijo la escritura del Nuevo, de acuerdo con Juan 16, 12 al 13. 16, 12 al 13, los discípulos iban a recibir la verdad procedente del Espíritu Santo después que Cristo hubiese ascendido a los cielos. Cristo estableció que los discípulos serían los testigos de la verdad. Hay varios textos bíblicos ahí. Jesús otorgó a los discípulos autoridad en su pronunciamiento y difusión de la verdad. Pausó. Ahí está, no, que se me tildó un poquito el teléfono acá, porque no sé qué es lo que pasó aquí, que no tengo la opción para subir a las personas. Ahorita se me borró, literalmente se borró. Bien, avancemos un poquito más, hermana Yesudimar, si está por ahí, hermana Carolina, suban, no se queden ahí abajito, ¿sí? Bueno, a ver, voy a hacer un repaso de lo que la hermana estaba leyendo, ¿sí? Dice esta parte del escrito, Jesucristo no solo afirmó la inspiración y la infalible exactitud del Antiguo Testamento, sino que Él predijo la escritura del Nuevo Testamento. Esto qué tremendo, ¿no? Si bien Él no habló del Nuevo Testamento, pero sí predijo que iba a estar o existir o escribirse el Nuevo Testamento. O sea, acá tengo un pequeño comentario, déjenme hablar un poquito para ver qué dice este comentario, ¿sí? A ver un segundito, por favor. Ahí está. ¿Qué me manda a hacer ahora esto? El rompecabezas. Ahí está. Belén Tapta, hermanos queridos, que me mandó a hacer rompecabezas y debe ser porque está quieto el TikTok. Bien, cuando dice que Jesucristo no solo afirmó la inspiración y la infalible exactitud del Antiguo Testamento, sino que Él predijo la escritura también del Nuevo Testamento, ¿no? Este comentario dice lo siguiente: esta es una de las preguntas más interesantes de la teología bíblica, porque plantea un reto cronológico evidente. Jesucristo murió, resucitó y ascendió al cielo antes de que se escribiera una sola línea de... Ay, por favor, no. A ver, un segundito. Ahí está. Antes de que se escribiera una sola línea del Nuevo Testamento. ¿Se entiende, no? Eso es lógico. Por lo tanto, Jesús no podía citar el Nuevo Testamento como lo hacemos nosotros hoy. Sin embargo, los teólogos estudiosos identifican pasajes cruciales como Jesús autentica y preaprueba el Nuevo Testamento por adelantado, delegando su propia autoridad divina en los apóstoles para que escribieran e inspiraran los textos posteriores. La promesa de la revelación completa inspiración. Durante la última cena, Jesús les explica a su discípulo que su partida era necesaria para que venga el Espíritu Santo
quien se encargaría de guiar la escritura y la enseñanza de lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. Mi hermana Beatriz, ¿puede leer, por favor? Busca ahí en tu Biblia, en tu versión, Juan 14:26. Cuando lo tengas, lo lee nomás, mi hermano querido, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto, hermano querido? Que sí, es verdad. Jesucristo no podía citar ningún versículo de lo que usted y yo hoy citamos. De ahí, por ejemplo, yo no me acuerdo cómo se llaman esto, pero hay algunos, por ejemplo, que le quitan total autoridad divina a los escritos, por ejemplo, del apóstol Pablo, o directamente anulan por completo muchas de las epístolas. Y se quedan solamente, incluso a veces, con los evangelios y el Antiguo Testamento. ¿Y por qué hacen eso? Porque ellos justamente se agarran de esto. No, si Jesucristo jamás hizo mención de un solo texto bíblico del Nuevo Testamento, entonces, ¿cómo nosotros vamos a estudiar si Jesucristo no lo dijo? No, no lo dijo, porque lógicamente, como estamos diciendo, no estaban escritos, no estaban escritos. Pero como está diciendo acá, sí, él estuvo ya preaprobando lo que se iba a escribir, ¿no? ¿Qué dice mi hermana querida allá en Juan 14:26, mi hermana querida? Dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Mira quién está por ahí. Está el hermano Paco. ¿Cómo está mi hermano querido? ¿Cómo está mi hermano? Bendiciones, Dios te bendiga. Si querés estar con nosotros, ya sabés, mandame nomás la solicitud o a la hermana, ya te van a estar subiendo ahí, ¿no? Perfecto. Esto del Espíritu Santo, ¿no? Este Consolador, es lo que garantizó justamente a los discípulos que no iban a tener que estar esforzándose en recordar cada una de las situaciones o frases que dijo el Señor. El Espíritu Santo le iba a inspirar, ¿no? Ya vamos a ver qué queremos decir con esto de inspirar. Le iba a inspirar, le iba a recordar todo lo que realmente tenían ellos que escribir, ¿no? Este texto que estamos hablando nosotros, podemos decir que es la base del Nuevo Testamento, porque acá Jesús está garantizando a los apóstoles que no depende, hermano querido, de su frágil memoria humana para escribir los evangelios, sino que el Espíritu Santo les iba a recordar con precisión cada una de las palabras y actos, sin invadir o quitarle lo que ya hemos estudiado como la factura humana. Iba a permitir que cada uno de los escritores escriba, inspirado por Dios, recordando cada una de las palabras y situaciones, usando también, ¿qué cosa? Su propia personalidad. Y ahí vemos nosotros escritos como el apóstol Pablo, que son muy eruditos, vamos a decir, de un nivel intelectual bastante elevado. Tenemos escritos como lo de Santiago, por ejemplo, que por ahí lo vemos muy, muy práctico, lo del apóstol Pedro y así, ¿no? Entonces, Dios se ha valido de todo eso justamente, pero, siempre estuvo ahí el Espíritu Santo para guiarlo, ¿no? Hermana querida, búscame también, por favor, 16, o sea, Juan, el Evangelio de Juan, 16, 12 al 13, mi hermanita querida. Por favor, ¿vale? Mientras la hermana va buscando esto, yo voy a recordar lo que había leído la hermana acá. Bien, entonces decíamos nosotros que Jesucristo no solo afirma o afirmó la inspiración y la infalible exactitud del Antiguo Testamento, sino que él predijo la escritura del Nuevo, como ya hemos leído un texto bíblico y un comentario. Sí, mi hermana, adelante. ¿Quién abrió mi micrófono? Me decía San Juan 16, capítulo 16, versículo 12. Al 13. Al 13, de acuerdo. Dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrían de venir. Amén. ¿Se dan cuenta cómo está hablando? A futuro. Hablará, le dirá, le enseñará. Y eso está preaprobando lo que hoy nosotros conocemos y tenemos como Nuevo Testamento.
No hacía falta que nuestro Señor haga mención a algún texto paulino o algún texto juanino o de alguno de los que está, o qué sé yo, otro texto bíblico, no. Él, con decir que el Espíritu Santo iba a hacer toda esta obra de recordar, iba a aprobar, iba a enseñar. Él ya está preaprobando ahí lo que es el Nuevo Testamento, ¿no? Los discípulos iban a recibir la verdad procedente del Espíritu Santo. Después que Cristo hubiese ascendido a los cielos, Cristo estableció que los discípulos serían testigos o los testigos de la verdad. Hay una serie de textos bíblicos. A ver, yo quisiera que la hermana Yudimar me lea Mateo 28, 19, como para que tengamos una referencia bíblica nada más. Mateo 28, 19. Jesús otorgó a los discípulos autoridad en su pronunciamiento y difusión de la verdad. Por lo tanto, hermanos queridos, no creamos ni permitamos que alguien venga a decir, no, Jesús tiene más autoridad, o sea, lo que dijo Jesucristo en el Nuevo Testamento, tiene más autoridad que lo que dijo Pablo, por ejemplo. A mí me lo dijeron, ¿eh? Dice, no, lo que pasa es que vos sos paulino, dice, sí. Y vos estás poniendo los escritos del apóstol Pablo por encima de lo que Jesucristo dijo en los evangelios. Yo quedaba pensando, ¿cómo es eso? Decía, ¿viste? Claro, ahí por ejemplo vemos que ellos tratan de poner, lógicamente que Jesucristo es Dios y es mucho más importante en ese sentido que el apóstol Pablo, pero ¿qué dice la Escritura? Que toda la Escritura es inspiración divina. Tanto lo que dijo e hizo nuestro Señor Jesucristo en los evangelios, como la carta paulina. Y una de las cosas que tenemos que entender nosotros los cristianos, que el apóstol Pablo, ¿quién es? Es el apóstol de los gentiles. Por lo tanto, tenemos que prestarle mucha importancia y mucha atención a las cartas paulinas. ¿Qué dice mi hermana Yudimar? Mateo 28, 19. Amén. Dice así. Por tanto, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Bien, hermana, ¿quién leyó hace rato, hermana Beatriz, no? Hagamos la lectura más y ya vamos terminando con esto. Ahí vamos a dejar por ahora. Hermana Yudimar, ¿puede leer, por favor, la última partecita que dice, conforme fue escribiéndose el Nuevo Testamento, y lo vas a leer hasta el último punto que dice, la misma inspiración que el antiguo, ¿vale? Que es la página 12 está esa partecita. Por favor, mi hermana querida. Hermano, usted dijo fue Mateo 28, ¿verdad? Sí, me pareció esto decir 28, 19. No, sí, lo leí mal. Es Mateo 18, 29, ¿no? 28, No, 28. 19. 28, mi hermana. 28, 19. No, sí, entonces sí está bien. Sí. Bueno. Entonces léame, por favor, mi hermana querida, la última parte del escrito. El 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Amén. ¿Cuál? Bueno, está perfecto. No, está lindo también este versículo, pero no, yo quiero que me lea la última parte ya del escrito que tenemos. Ok. Donde dice, conforme fue escribiéndose, desde ahí hasta la última partecita, léeme ya para ir terminando esta parte, dale. Ok, es que mi teléfono se está tildando también, ya se está enfermando. Dice así entonces, conforme fue escribiéndose el Nuevo Testamento, sus autores se hallaban conscientes de que eran guiados por el Espíritu de Dios y libremente afirmaron que el Nuevo Testamento estaba inspirado al igual que el Antiguo. De la misma forma que David escribió por el Espíritu, Mateo 22, 43, y como el salmista fue inspirado en Hechos 3, 7, 11 y Salmos 95, 7, 11, el Antiguo Testamento en igual forma afirma su inspiración en Primera de Timoteo 5, 18, Deuteronomio 25 al 4 y Lucas 17.
Se cita la escritura como igualmente inspirada y en segunda de Pedro 3:15 al 16 las epístolas de Pablo están calificadas de... hasta ahí tengo la página. No tenés la parte Hasta ahí. del 12. Bueno, entonces déjame... Calificada como escritura que tiene que ser recibida como palabra de Dios, al igual que todas las demás escrituras en el Nuevo Testamento. Obviamente afirma tener la misma inspiración que en el Antiguo. Amén, amén, amén. Hay un aplauso para que se despierten los hermanitos. Bien, esta es la última parte que tenemos acá del estudio. Estas son las evidencias de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos nosotros cómo realmente Él ya preaprobó el Nuevo Testamento. Por lo tanto, con esto podemos nosotros tranquilamente tener fundamentos bíblicos, evidencias internas de que la palabra de Dios, tanto el Antiguo Testamento, que fue citado por nuestro Señor Jesucristo, muchas veces en los evangelios, también el Nuevo Testamento es inspiración divina, ¿no? Y lo vemos que él había aprobado o preaprobado todo esto, ¿no? La hermana leyó lo siguiente: conforme fue escribiéndose el Nuevo Testamento, sus autores se hallaban conscientes de que eran guiados por el Espíritu de Dios y libremente afirmaron que el Nuevo Testamento estaba inspirado al igual que el Antiguo. De la misma forma que David escribió por el Espíritu, hay cita bíblica, Mateo 22:43, y como el salmista fue inspirado, y hay otras citas bíblicas, el Nuevo Testamento el Nuevo Testamento en igual forma afirma su inspiración. Hermana Beatriz, ¿me puede leer? Busca por favor primera de Timoteo 5:18, dale, ahí vamos a leer un poquito. Y la hermana Yudimar, Deuteronomio 25:4. ¿Sí? Ahí tenemos dos citas bíblicas, hay más, pero con esas dos ya tenemos para tener evidencia bíblica, ¿no? Como estoy diciendo, el Nuevo Testamento en igual forma afirma su inspiración. ¿La encontró, hermana querida, primera de Timoteo 5:18? Dice, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. A ver, y Deuteronomio 25:4. No pondrás bozal al buey cuando trillare. Bueno, ahí tenemos nosotros un claro ejemplo que lo que se dijo en el Antiguo Testamento también se dijo en el Antiguo Testamento, también se dijo en el Nuevo Testamento, ¿no? Esto, por ejemplo, demuestra también, por supuesto, como una evidencia interna de que la palabra del Nuevo Testamento es tan inspirada como la palabra del Antiguo Testamento, ¿no? Dice esto que se cita la Escritura como igualmente inspirada, ¿sí? Hay una cita bíblica, espera un momentito, que acá me salió un cartelito. Ahí está, fuera. Las epístolas de Pablo están clasificadas como escrituras que tienen que ser recibidas como palabra de Dios, que es lo que estábamos diciendo hace un momento, ¿no? Muchos están rechazando las epístolas paulinas, sobre todo, ¿saben quiénes rechazan eso? Lo de raíces hebreas. Sí, lo de raíces hebreas, porque ustedes vieron, por ejemplo, que hay muchos escritos del apóstol Pablo que prácticamente derrumban todos los argumentos de las raíces hebreas, ¿viste? Y entonces, lógicamente que tratan de hacer quedar mal al apóstol Pablo, ¿no? Pobre apóstol Pablo, que todavía en estos tiempos tiene que seguir sufriendo esa persecución, ¿no? Que también sufrió en aquellos tiempos, ¿no? Mi hermano Café, a ver, mi hermano Paco, vamos a subir un momentito. Ahí está ¿Cómo está mi hermano Paco? Saluda a mi hermano querido. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches a todos.
Muy bien, fíjese que anduve con un pequeño problema de salud, pero ya estamos otra vez bien. Amén, amén. Gracias a Dios que estás bien, que estás mejorcito, hermanos queridos. Y gracias por estar pasando por acá. Siempre sos bienvenido, vos sabés bien eso, ¿no? Bien, hermano, Gracias, no, igual. Gracias, sí, muy mi hermano. amable. Amén, amén. Ya estamos terminando también un poquito, así que estábamos viendo este tema. Queríamos dejar bien en claro cómo nuestro Señor Jesucristo también habló y habló con mucha evidencia interna de que el Nuevo Testamento es tan inspirado como el Antiguo Testamento, ¿no? Derrumbando, por supuesto, muchas de las otras malas enseñanzas o malas interpretaciones que dan vuelta y que están acusando justamente que a veces el Nuevo Testamento no es inspiración divina, ¿no? O sea, hay mucho que hablan así. El Nuevo Testamento obviamente afirma tener la misma inspiración que el Antiguo Testamento. Y hasta aquí dejamos el estudio. Yo quiero que abran su Biblia, abran su micrófono, hagamos un último comentario y nos vamos despidiendo, mis hermanos queridos. Hermana Judimar, de arriba para abajo, vamos hablando. Hermano, pase al otro, no puedo participar ahorita en este momento. Ok, ok. Bueno, mi hermano Paco, no sé si quieres hacer un comentario o algo, porque yo sé que no tuviste todo el estudio, pero tu micrófono. No, la verdad le agradezco mucho el espacio y la verdad que siempre usted es muy amable y todos, y me encanta cómo enseña. Mire, yo nada más subí porque vi el render de usted y lo que pusieron y realmente es que todo es verdad como lo puso, porque a veces esperamos a un Dios que sea nuestro Salvador y el que nos suple de nuestras necesidades, pero nunca nos sujetamos a su señorío. Y ese es un grave problema que el cristiano promedio tiene. No quiero yo como señalar o juzgar porque yo también lo he vivido. No voy a tirar la piedra, ¿verdad? Y esconder la mano. Yo también lo he vivido. Pero creo que nuestra fe y nuestro aprendizaje y nuestra madurez espiritual es la que nos tiene que llevar a un escalón cada vez mayor para alcanzar esa perfección que Dios quiere en nosotros. Entonces por eso se me hizo muy certero el render que puso, porque habla de la madurez espiritual. Aquí es una tristeza. Justamente hablaba yo esta tarde con una hermana que a veces solamente lo tenemos a Jesucristo por nuestro Salvador, pero no por nuestro Señor, ¿no? Y él dice justamente, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo o yo os mando? Y eso es tremendo, ¿no? Es muy fuerte, muy confrontativo, porque hoy en día muchos de nuestros hermanitos lo tienen simplemente como un salvador. Ojo, y yo escuché de manera muy atrevida a veces decir simplemente, yo me conformo con que Cristo me haya salvado. Después, ¿para qué quiero estudiar todo esto? ¿Para qué quiero? El hermano Isaías enseña teología sistemática y es un muy buen maestro. ¿Y para qué quiero estudiar yo todo eso? ¿De qué me vale? ¿De qué me sirve? Y eso es pecado, hermano querido. A nosotros nos manda la Escritura que tenemos que estar constantemente creciendo. Es nuestra responsabilidad crecer. Y una de las cosas justamente es que si vamos a llamar Señor a nuestro Señor Jesucristo, debemos hacer lo que Él nos manda que hagamos. Y una de las cosas es justamente que Él dice, si me amáis, guardad mis palabras. Si me amáis, guardad mis palabras. Y sin embargo, hoy no se quiere hacer eso. Se prefiere inventar cualquier tipo de enseñanza, agarrar cualquier tipo, viento de doctrina y ya pensar que con eso ya estamos cumpliendo con lo que el Señor dice, si me amáis, guardad mis palabras. En otra parte dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿no? Mi hermano Isaías, queremos escucharte un poquito, de acuerdo a lo que, bueno, hasta acá has escuchado, tu comentario, todo lo que vos quieras decir, mi hermano, bienvenido sea. Amén, amén, hermanos. Dios les bendiga nuevamente.
Lo poco, como usted dice, siervo, lo poco o lo mucho, pues que he estado escuchando, gracias a Dios primeramente, ¿verdad? Porque así como usted hay hombres dispuestos a enseñar lo que es la palabra de Dios como está escrita. Bendito sea el nombre del Señor, siervo, que hay un pequeño vástago, ¿verdad? Que está dispuesto a exponer el texto como está escrito, bendito Dios. Dicho esto, siervo, podemos ver de que la doctrina de la bibliología pues es muy importante y vital para todo creyente que sepa. Voy a hacer mi comentario general, siervo, ¿verdad? Que es muy importante que lo sepa lo que es bibliología bíblica. Ahora, tanto la revelación, inspiración, perspicuidad, interpretación, infalibilidad, inerrancia, suficiencia y perseverancia o perseveración de las escrituras, es muy bueno que el creyente o el estudiante conozca. Posiblemente no lo sepamos a un 100%, pero sí es muy importante que estemos familiarizados con estos conceptos y cuál es el fin de la doctrina de bibliología, ¿verdad? Que es muy bueno, lo cual ese es su propósito y su fin de que los oyentes podamos aprender, ¿verdad? Gracias al Señor, siervo, le agradezco mucho por el espacio. Dios bendiga su vida y que sea el Señor, pues que termine de hacer la obra de salud física en su vida, ¿verdad? Así como mi hermana Yodimar, mi hermano que habló ahorita, cuyo nombre no lo veo, mi hermana Beatriz, y el varón que está bajito. Qué bendición, hermano. Dios les bendiga. Permiso, siervo. Gracias. Amén. Acá hay algo que se acuerdan, al comienzo habíamos hecho nosotros esta invitación. Recuerden que dijimos nosotros que es verdad, a veces hay términos términos técnicos, ¿no? En cuanto a este aspecto de la teología, que parecen muy extraños, incluso hasta a veces se nos traba la lengua por querer pronunciar algunos de esos términos, pero que es importante, como dijo el hermano Isaías, que lo aprendamos, lo analicemos. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos queridos? Porque usted tiene que tener un crecimiento. Está bien, no todos vamos a llegar a ser grandes eruditos, no todos vamos a tener un nivel, pero hermano querido, ¿sabe qué lindo que es escuchar hablar a dos hijos de Dios crecidos en el Señor usando términos técnicos, usar por lo menos algo de lo que se conoce, ¿no? Hablando con esa madurez espiritual. Por eso, nuestro Señor nos manda, hermanos queridos, nos manda. Es un mandamiento imperativo. Por ejemplo, si no me equivoco, y dije, wow, ¿por qué? Porque todos nosotros amamos la palabra de Dios, pero a veces nos cuesta concentrarnos, nos cuesta estudiar, y nos cuesta esforzarnos, y a veces cuando ya no comprendemos algo, nos frustramos, nos preguntamos y nos quedamos. Y eso, hermanos queridos, eso es lo que retrasa luego en nuestro crecimiento, en nuestra madurez como hijo de Dios. Él dice acá, 2 de Pedro 3:18, más creced. No dice intenta crecer, más creced en la gracia y ¿qué cosa? El conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Y cómo va a hacer eso? Bueno, usted tiene que comenzar a estudiar. Hoy hay muchísima oportunidad para que usted pueda comenzar a estudiar y a crecer en la Biblia. Estos estudios quedan grabados, los pueden ver una y otra vez. Y de paso, me permite el hermano Isaías, apoyemos al hermano porque él es un buen maestro en cuanto a estas cosas, así que vamos todos para allá a apoyar el like del hermano Isaías, ¿no? Mi hermana Beatriz, últimas palabras para ir despidiendo a mi hermana querida. Amén. Primero, gracias al nombre, ya lo dijimos al principio, pero gracias a Dios porque ya está de nuevo activo en el TikTok y ya otra vez estamos contando con sus enseñanzas, hermano. Gracias al Señor y que así siga por muchísimos años más.
Y pues gracias a Dios por este estudio, porque hemos ido aprendiendo, hemos ido viendo todas las teorías sobre la inspiración de la Biblia. Nosotros aceptamos, pues por lo menos en el grupo aceptamos la inspiración, la teoría ortodoxa, o sea, la inspiración que ha sido inspirada por Dios por medio y que ha sido inspirada por el Espíritu Santo a los hombres que lo escribieron a lo largo de todo el Nuevo y el Antiguo Testamento. Y como vimos, el Señor Jesucristo lo confirmó, ¿verdad? Porque él de todo lo que habló con los apóstoles, les explicaba, les hablaba sobre lo que se les sería revelado más adelante, y así fue. Y como usted decía, también entendemos que el Señor Jesucristo no habló sobre el Nuevo Testamento porque no había sido escrito todavía, se escribió hasta después que él ascendió y partió, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios por eso, estamos convencidos, como le digo, de que la teoría de la inspiración es la verbal y primaria, pero es muy importante estudiar las otras teorías porque nos sirve como conocimiento y para poder hacer una comparación de todas las cosas que se dicen, por ejemplo, esas teorías extrañas que ya leímos durante todo a lo largo del estudio, pero que no puede ser una inspiración parcial, ¿verdad? Es una inspiración total del Espíritu Santo de Dios. Así que muchas gracias, hermano, que el Señor lo bendiga. Me alegro mucho de tener a hermano Paco, a hermano José Isaías, mi vecino, mi vecino de país. Que el Señor, y también a hermano Eduardo, que el Señor les bendiga. Amén, amén, amén. Así, mi hermana, quería esa parte, vamos un poquito vamos a recordar un poquito justamente, sí, es verdad, Jesucristo no habló del Nuevo Testamento, pero recordemos que Él sí predijo, Él sí preafirmó, ¿no es cierto? Preavaló también podríamos decir, todos los escritos del Nuevo Testamento, y aparte de eso, Él otorgó a su discípulo la autoridad total sobre el pronunciamiento de la difusión y la verdad de lo que es el Nuevo Testamento. Entonces a nosotros eso nos garantiza, como ya hay textos bíblicos que hemos leído, como una evidencia interna de que, hermano querido, no hay vuelta que darle. Las cartas paulinas son tan inspiradas como los evangelios y las cosas dichas por el Señor Jesucristo. Y por esto no estamos diciendo que el apóstol Pablo es Dios. Estamos diciendo que todo fue inspirado por el Espíritu Santo. Mi hermano Eduardo, últimas palabras para despedirnos. Abra su micrófono, mi hermano querido. No. Ay, Dios mío. Bueno, sí, pues estoy de acuerdo en lo referente a Cristo, su palabra, sí. Y pues nada más le voy a leer esta parte. La misma palabra, bueno, el mismo título lo dice: la verdad os hará libres, ¿sí? Y así dijo Jesús entonces a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, ¿sí? Yo me imagino que ya conocen más lo demás parte, pero pues nada más leo lo que es la parte donde dice la verdad, ¿sí? Mis discípulos, si permanecéis en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos. No dices serán verdaderamente otra cosa, no, mis discípulos, ¿sí? Y sí, no hay que apartarse de su palabra, porque son palabras de él, ¿sí? Y todo aquel que le sigue guarda su palabra. Todo lo que le puedo comentar. Mm.
Se me tildó. Ajá. A ver, un segundito. Se me tildó. Ahí está. A ver. Ahora, ¿me escuchan? Se escucha bien. Sí, 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 se me muy había bien. tildado el teléfono, se tildó el teléfono, ya no quiere más, ya está cansado también el pobre teléfono, dice, basta, basta, ya no doy más, dice el teléfono, así que me quiere abandonar. Hermano querido, damos gracias a Dios entonces que hemos podido tener un día más, ¿no? Gracias por las oraciones de todos ustedes, porque sale tarde la risa ahora. Este, Gracias a sus oraciones es que todavía podemos seguir enseñando lo poco, mucho que sabemos, ¿no? Lo hacemos siempre con muchas ganas, con buena intención para que todos nosotros podamos ir creciendo en la gracia del Señor y en ese conocimiento, ¿no? Hermanos queridos, nos vemos Dios mediante el sábado. Creo que vamos a abrir TikTok. Vamos a abrir en vivo y vamos a ver qué tema tocamos. Ah, estábamos tocando justamente lo que era una breve historia del dispensacionalismo, ¿no? Ya vamos a ver la última parte que está muy interesante también en cuanto a todo esto. Espero en el Señor que podamos estar juntos. Dios me lo reconta, remil rebendiga. Chau, chau. Abran sus micrófonos. Despídense, hermanos queridos. Bendiciones. Bendiga. Hermano César, por favor me manda aviso cuando el hermano José Isaías abra live para poder entrar también. Amén, amén, amén. Como que no. Ahí, ya sabe, hermano Isaías, mande aviso nomás, no hay ningún problema. Dios les bendiga. Feliz noche. Nos vemos. Chao, hermano Paco. Chao, hermano Eduardo. Chao, Isaías. Chao, mi hermano. Gracias Amén, por todo. siervo. Dios les Bendiciones. bendiga. Dios les bendiga. Tú eres mi herencia, tú mi porción. Rey